El antropólogo Rodrigo Montoya es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una serie de publicaciones dedicadas preferentemente al mundo andino y dentro de ellas a la poesía quechua contenida en las canciones populares. Ahora acaba de publicar Encanto y celebración del huayno, básicamente de los huaynos del Cusco y Ayacucho. Expreso bukium Teresa Alvela, Maitam Chaitam Apayawachkanki. Expreso bukium Teresa Alvela, Maitam Chaitam Usayawachkanki. Rodrigo, el huayno, el primero que dice, tiene que ver con las fuentes cusqueñas que presento en este trabajo para citar el huayno en el Cusco en el tiempo de los incas. Desde allá viene el huayno. Ya estaba la palabra huayno y el verbo, y la mención directa de González Holguín es: huaynear es la danza de felicidad de una pareja. En tiempos incas se dividía muy claramente una canción para el amor y la felicidad, el huayno, y una canción para el dolor, para la pena, para la tristeza, el jaraui. A su vez, el jaraui tenía una parte consagrada a la vida común y corriente de las personas, con el amor, el desamor, la pena, la separación, y por otro, la pena y la tristeza por la muerte de los incas, de los grandes jefes de la sociedad. Y es desde esas raíces que viene nuestro canto. Mi hipótesis en el trabajo que hago para este libro es que con el tiempo y con la invasión europea española, el sufrimiento fue tan grande por el colapso demográfico que imaginemos ahora qué pasaría si de los 30 millones que somos en el Perú, nuestra población se redujese a 5 millones, que fue lo que pasó. Entonces, el huayno no fue solamente ya una canción para cantar el amor, sino también la pena y el sufrimiento. En otras palabras, el jaraui no fue suficiente. Y de la versión jaraui se deriva el yarabí, por mediación de la iglesia, porque los sabios curas, astutos e inteligentes, encontraron que el mejor modo de hacer pasar el sufrimiento de Cristo, ¿no?, era el jaraui que lloraba la muerte del Inca, la muerte del Hijo de Dios. Entonces los jarauis iniciales eran con versos quechuas para los incas y que fueron transferidos, convertidos a Cristo. Y a partir de ahí viene una tradición de los jarauis. El Apu Yaya Jesucristo, mira, el Apu Yaya Jesucristo. Claro. ¿No es cierto? El Apu es el nevado, el Dios montaña. Apu Yaya Jesucristo, juntos. Y esa es una versión que aparece en el libro y que está recogida por el honorable Jorge Núñez del Prado. La idea fue sugerida y conversada con David Ugarte, el director de Cultura en Cusco. Él fue alumno mío en San Marcos, de antropología, y era gran admirador de Edwin. Y una tarde me dijo: Rodrigo, en Cusco hay un ayacuchano que es queridísimo, es tu hermano, y Cusco le dio al Perú un hombre muy querido que es Jorge Núñez del Prado. ¿Por qué no te haces una historia de ambos y un trabajo sobre el huayno? Esa fue la idea. Y yo le dije encantado, porque efectivamente Núñez del Prado es el hombre que toca el acordeón con el pecho. Él lo dice. Con todo el corazón, ¿no? Con el corazón y el pecho. Él no toca eso con las manos, porque hay que apretar fuerte el instrumento, que antes era una especie de bandoneón. Hay una foto en el libro donde un grupo andino de canto urbano en Cusco, con el huayno, está con un bandoneonista.
en el conjunto. Tú citas aquí, a partir de algunas ideas intercambiadas con Charena Vázquez, 6 comentarios, y el primero que has hecho es este. ¿Cuáles son los otros? Una de las tesis de Chalena es que la palabra huayno en el quechua ayacuchano, manejado por Guamampoma, no hace mención al canto, al amor y a la felicidad, sino a una relación entre compadres. Pero hay una gran distancia, digo yo, entre una relación de reciprocidad entre compadres que una relación de amor en una pareja. Hay una enorme distancia, ¿no es cierto? Y me inclino a pensar que la versión correcta es la de los incas, pero que en tiempos incas el Cusco, que fue el centro del mundo, ¿no es cierto?, tardó en llegar al resto del imperio. Y entre tanto, en las periferias, tipo Ayacucho, tipo lo que es ahora Arequipa o lo que es el norte, tierras chinchas, en las periferias estaban las variedades regionales, distintas. Pero con el tiempo, el huayno pasa a convertirse en la canción universal del país, en el huayno que cubre todo el espacio geográfico en los Andes y sus proyecciones hacia la costa, aunque no llegó nunca a la Amazonía. Es ya más tarde, en el último tercio del siglo XX y ahora en nuestro tiempo, cuando los huaynos empiezan a ser cantados en la propia Amazonía por los pueblos amazónicos. ¿Cuál es la diferencia más sustancial entre el huayno cusqueño con el huayno ayacuchano? Los dos representan corrientes distintas, muy cercanas las versiones, porque Ayacucho entra a Cusco más de lo que Cusco entra a Ayacucho. Ayacucho es la ternura, Ayacucho es el huayno amoroso, es el huayno poético. Puquio querido, mi tierra dorada, aunque esté lejos yo siempre te canto. Este canto es la esperanza de verte muy pronto y también es la añoranza de un puquiano corazón. En el Cusco el huayno es de mucha alegría, es jocoso, es divertido. Y Núñez del Prado es exactamente la encarnación de él, ¿cierto? Además el cusqueño, como el huamanguino, trata de juntar el castellano y el quechua. Y en Ayacucho tenemos dos escuelas muy claras, de un castellano completo o un quechua completo. Y en pocas oportunidades hay el cruce, ¿no?, y un ensamble de un verso quechua que se introduce por ahí, pero no es la norma. En el Cusco no. En el Cusco lo importante es reírse, bromear, jaranear, con picardía, con doble sentido. Y otra cosa importante que hay que decir es que, como había sostenido esto en otro trabajo, Kunapaya Warning, La sangre de los cerros. La sangre de los cerros. Las canciones viajan, tienen la libertad de irse por donde los aires la llevan, por donde los arrieros las llevaban. Y cada uno toma de las canciones que quiere. Nadie aprende a cantar una canción que a uno no le gusta. Uno aprende lo que le gusta. Y esa es la energía y la fuerza del arte, de cómo una canción que llega a un pueblo va a identificarse con los sentimientos de personas que están ahí. Y esas personas toman esas canciones como si fueran suyas, se apropian de ellas. No habían en otros tiempos ideas de propiedad, ideas de autores, de compositores, de updike, de derechos, nada. Cada uno se apropiaba del canto que quería y le agregaba versos a las canciones que quería para que sean más completas y para que la experiencia personal sea mejor entendida y mejor representada. Maldito vapor brillante, maita tajianaita panqui. Maldito vapor brillante, maita tajianaita panqui. Manachukutiri chimua, makichallanta hapi kunaipa. Manachukutiri chimua, ñawichallanta hawai kunaipa.
Los arrieros eran unos grandes creadores. Tú has contado, por ejemplo, a propósito de mi tierra que acaba de sufrir un sismo importante hace algunos días en el puerto de Lomas, que crearon aquel famoso huayno Maldito Vapor Brillante. En este caso, no tengo ninguna certeza si fue un arriero el que compuso la canción. Y no hay una tradición de arrieros compositores. Lo que hay es una tradición probada de arrieros transmisores y difusores, sobre todo en una época, como dije antes, donde no había el sentido de la propiedad de las canciones, ¿no es cierto? Y entonces, sin duda, un hombre que sintió una pena notable porque su amada se iba en un barco desde Lomas a Lima, en el vapor. En ese vapor se sintió emocionadísimo y quiso maldecir ese vapor brillante por el sol que se llevaba a su amada, ¿no es cierto? Y el puerto de Lomas es, pues, el puerto para esa canción. A ver, tú has hecho una serie de descripciones, una clasificación de los huaynos, los tipos de huaynos, pero todos eran una fiesta. Yo recordaba que para el mundo occidental el trabajo es una maldición bíblica, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. En cambio, en el mundo andino es una fiesta y en cada proceso, en cada parte del proceso de producción hay una fiesta, hay canciones, hay música y hay danzas. El trabajo se identifica con la fiesta. No hay trabajo que dé dolor y sufrimiento, salvo aquel en las mitas. Obligatorio, además. ¿No es cierto? Forzado, impuesto a la mala y con muerte y con persecución. El trabajo en la lógica andina es una fuente de producción, de bienestar, y es una bendición. Bendición que por el trabajo haya de comer. Y por lo tanto, hay que pagarle a la Madre Tierra, hay que ofrecerle, hay que darle una ofrenda para que la cosecha del año próximo sea mejor y abundante, y para que el ganado se reproduzca más. Y en el proceso de la producción se hacen ofrendas, se canta, se baila, y se llevan flores y se adornan, y la gran fiesta es el remate de la cosecha, y cada fiesta termina con un despacho. Y el despacho consiste en cubrirse con unos collares de panes, de frutas, ¿no es cierto?, que expresan otra vez esta cercanía profunda entre los hombres y mujeres con la naturaleza y la promesa de volverse a ver el año siguiente en las mismas condiciones para otro despacho y otra fiesta. Esa es una cuestión fundamental de nuestra tradición y eso explica por qué los andinos somos eminentemente jarán. La palabra es esa, somos jaranos, nos gusta la fiesta. Me gustaría señalar que en el texto me atreví por primera vez a tratar de explicar el porqué el estereotipo del huayno como triste y la música andina como música triste. Entonces la observación desde fuera identifica música andina igual música triste, pero no se